Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Justificados por Jesús, no por las comparaciones. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, el diccionario bíblico Andrew Gord hace el siguiente comentario acerca de Romanos 2:1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En Romanos 1, Pablo señala el pecado del más notoriamente culpable pecador. Aquellos que deliberadamente le dan la espalda a Dios y se entregan sin frenos y sin excusas a los pecados más viles y degradantes. Ahora en este capítulo 2 de Romanos, el apóstol habla a aquellos que son por lo general morales en su conducta. Supone Pablo que se felicitan a sí mismos de que no son como las personas descritas en Romanos 1. Sin embargo, muy pronto ha de demostrarles que no tienen nada que felicitarse entre ellos, ni tienen motivos reales para sentirse superiores a aquellos cuyos pecados tanto señalan y critican. Un buen ejemplo de esta manera de pensar es la que encontramos en la parábola de Jesús del fariseo y el publicano, en Lucas 18:10-14. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús en Romanos 1, Pablo habló al publicano, al hombre inmoral, y ahora se dirige al fariseo, al hombre religioso y moralista. Recuerde usted que en dicha parábola, un publicano detestado por toda la sociedad, al ser un vendido a los inversores romanos, va con un espíritu humilde al templo y se arrepiente genuinamente de sus pecados. Jesús lo describió así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En cambio, el fariseo religioso y moralista se vanagloriaba delante del Señor al considerarse justo por sí mismo y superior al publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No es que estuviera mal todo lo que el fariseo hacía. El problema era el por qué lo hacía. Él lo hacía para justificarse a sí mismo, para con Dios y para sentirse superior a los demás hombres. En cambio, el vil publicano reconoció sus pecados y pidió honestamente perdón a Dios, de modo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Notemos también un detalle fundamental entre lo dicho por Jesús acerca del publicano y lo que va a decir Pablo acerca de las personas inmorales. No es que la gente vil y marginal vaya a ser justificada por Jesús a causa de que sean viles y marginales. Tampoco es que la gente moralista y religiosa no venga a ser justificada por ser moralista y religiosa. Ambos grupos humanos, todos los hombres en general, no es que sean justificados o dejen de ser justificados en base a su manera de proceder, sino que ambos grupos humanos son justificados de una misma manera, únicamente en base a la fe en la obra del Señor Jesucristo, de dar su vida en pago por sus pecados a la cruz. Y en nada más que en esto. Entonces el publicano, la gente inmoral y despreciada por la sociedad, no es justificada solo por su condición de ser así. Claramente Pablo se ha explayado en el capítulo 1 de Romanos acerca de que su condición es estar bajo la ira y condenación del Señor a causa de sus pecados tan evidentes. Si ellos han de ser justificados delante del juez supremo, esto ha de ser en base a creer en lo que el Evangelio dice acerca de sí mismos, que son pecadores perdidos y que se encuentran bajo condenación, y en lo que dice acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo a morir en pago por nuestros pecados y resucitó para que justamente con Él podamos ser justificados y renacer una nueva vida, la cual solo puede ser vivida en justicia y santidad para la gloria del Señor. Por eso pregunto en esta hora: ¿es usted de aquellos que tratan de justificarse a sí mismos
Es de aquellos que se sienten justos porque gustan de compararse con los demás y sentirse superiores a ellos. ¿No deberíamos más bien tener la humildad del publicano y ser así exaltados por el Señor? ¿No deberíamos más bien arrepentirnos de todo pecado como Él y buscar de ese perdón y salvación que solo se encuentra en Cristo el Salvador? ¿Con quién se identificará usted en este día? ¿Será con aquellos que se justifican a sí mismos y señalan los pecados de los demás para sentirse superiores a ellos? ¿O será de aquellos que reconocen su pecado, se humillan delante del Señor y por su fe en la obra de Jesús en la cruz, alcanzan perdón de pecados, salvación y vida eterna? ¿Será usted de aquellos que buscan justificarse a sí mismos en base a las comparaciones? ¿O será de aquellos que efectivamente alcanzan la justificación delante de Dios en base a su fe en el Señor Jesucristo? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios. Y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. Y sabes qué, alégrate, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.